Vamos con esto, Sibel. Primero, es importante saber qué es una creencia. Una creencia es una manifestación que se realizó, que se implantó en nuestro subconsciente a partir de pensamientos, de ideas, de manifiestos justamente, ¿no? De la familia, de los padres, en la escuela, en la sociedad, la política, la cultura, la religión. Todos estos actores han influenciado implantando en nosotros ciertas creencias desde la niñez. Entonces, una creencia es eso, algo que se implantó ya en nuestro subconsciente. Ahora, nuestra memoria funciona, es un operador que no tiene un muy buen funcionamiento, pues la memoria humana no funciona como de cierta manera con virus, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas creencias que se fueron implantando están obstaculizando un buen funcionamiento. Tenemos tres cerebros, un cerebro reptiliano que viene de la supervivencia, un cerebro límbico, emocional, en donde tenemos un hipocampo, una amígdala que acumula cortisol y se convierte en un disparador emocional, y un cerebro, el neocortés, que es ya el cerebro racional. Para cada pensamiento que nosotros efectuamos, funcionan los tres cerebros simultáneamente. Entonces, ahí tenemos para poder ver por qué no funciona muy bien nuestro cerebro. Se mezcla, ¿no es cierto?, lo primitivo, lo emocional y lo racional a la vez. La memoria a corto plazo también es muy chiquitita, es demasiado chiquitita, por lo cual además pensamos en manera secuencial y no paralela. Son los errores de nuestra mente humana, errores que debemos aceptar. Los humanos por eso cometemos muchísimos errores. Estas creencias que te digo, Sibele, que fueron implantadas, vienen desde la niñez. La cultura influye mucho en la escuela, qué nos decían, en casa, qué nos decían. Siempre nos implantaron creencias, por ejemplo, ¿no es cierto?, porque una creencia define, ¿no es cierto?, el existir. Entonces nos implantaron creencias de lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que es posible, lo que es imposible. Ahí están los grandes limitantes de nuestra mente. ¿Cuántas de estas son, digamos, que funcionan de manera negativa y cuántas positivas? El 80% de pensamientos funcionan prácticamente de manera inservible. Apenas el 20% nos sirve. Entonces, ¿qué pasa con esto? Todas las creencias van afectando, se van acumulando. Han creado ya lo que se llama en cognitiva un error cognitivo, un error económico, de economía cognitiva. ¿Qué pasa? Una vez que se implanta la memoria, no hay nadie quien nos haga cambiar de pensamiento. Se implantó ya esto en el fondo del subconsciente y eso actúa ya como una realidad. Se formó una realidad en nuestra mente. Por eso es imprescindible cambiar estas creencias. Ahora, ¿cómo cambiamos las creencias? Ahí vienen los truquitos que me dices tú, Sibeli. Existen múltiples maneras de cambiar creencias. El coaching es una disciplina que ayuda muchísimo en esto. A modo de conversación, tenemos herramientas como la hipnoterapia, tenemos herramientas que nos ayudan como las afirmaciones, decretos. Lo importante es poder darnos cuenta cuáles son estas creencias que están limitando nuestra manera de pensar. ¿Cuáles son las creencias que están bloqueando nuestra mente? Porque la mente es como un océano, inmenso, infinito, lleno de posibilidades del subconsciente. Pero el consciente se dice que es como un barquito borracho a la deriva. En esa mente inmensa, ¿no?, en ese subconsciente lleno de posibilidades, navega apenas un barquito pequeñito, tratando de percibir, de sobrevivir ante todo lo que ahí está. Hay maneras, hay formas de transformar estas creencias. Lo principal es detectar cuáles son estas creencias que están limitando. En Theta Healing, por ejemplo, usamos mucho lo que se llama los impulsos de los músculos, porque el subconsciente, como les digo, tiene un 95% de información, ¿no es cierto?, de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos. Entonces,
es a manera de inconsciente que se producen impulsos musculares. Se puede comprobar, hay maneras en la kinesiología igual, ¿no es cierto? Se trabaja con los impulsos del subconsciente. Se detectan cuáles son estas creencias y se puede trabajar en ellas. Se puede transformar estas creencias. Empezamos a trabajar ya con afirmaciones, con decretos positivos, transformando la manera de ver, cambiando la cosmovisión de la persona, porque lo que hoy tenemos es un paradigma, pero es un paradigma que se puede transformar y se puede llevar a conocer grandes cosas que nos lleven a ser seres humanos auténticos, porque somos seres singulares, únicos, irrepetibles. Nadie puede repetirse con otro. Somos únicos, cada uno ha desarrollado una manera de pensar, una susceptibilidad de influencia en su manera de pensar y es única e irrepetible. Entonces queremos que todos pensemos en masa, se trabaja en masa, se cree que todos debemos pensar de la misma manera, el sistema, los actores, los grandes actores, los políticos, la religión, ¿no es cierto? El factor social, el factor familiar han influenciado en eso, en que te decretan cómo tienes que pensar y tú tienes que aceptar, agachar la cabeza, ¿no es cierto? Subordinarte a esa manera de pensar y pensar de esa manera. Pero no, los individuos tenemos maneras diferentes de pensar y que parten de ciertas creencias que están implantadas en nuestro subconsciente. He ahí la importancia, Cibele, de transformar estas creencias, de cambiar estas creencias, creencias que vienen además de un transgeneracional, ¿no es cierto? De generación en generación se fueron repitiendo, se fueron implantando y se fueron introduciendo en nuestros subconscientes. Bueno, sí, ciertamente, Gaby, las personas no tienen que entender muy bien que las creencias son las que están de una u otra manera limitando su vida, trayéndole problemas, y hay que descubrirlas. Además, hablaste de algo muy real, ¿no? Las pruebas musculares son, los músculos no mienten. Vas a poder mentirte tú todo lo que tú quieras, pero el músculo nunca va a mentir. Y esas pruebas son muy interesantes para determinar mucho, pero mucho sobre las personas. Excelente, Gaby. Recuerden que las redes sociales de Gaby están apareciendo aquí, también en la caja de descripción de este video, para que la sigan, para que conozcan mucho más sobre esto, profundicen mucho más en estos temas y les ayude. Y además, ya saben que lo va a hacer de manera gratuita una primera consulta. Quédense por acá que le vamos a explicar, ella le va a decir cómo lo pueden lograr. Gaby, ¿y las emociones? ¿Qué son las emociones? Las emociones son sentimientos internos que asimismo calaron en el profundo de nuestro subconsciente, de la misma manera. ¿Qué pasa igual con estos niveles? Desde que somos concebidos, desde que el primer instante ya en que somos concebidos, empezamos a percibir información inconsciente de nuestra madre, emocional. Por el ADN se transmiten 250.000 neuronas con información emocional de la madre al feto. Entonces, desde ese instante ya empezamos a percibir emociones. Si la madre estuvo sintiendo tal cosa, si la madre estuvo pasando por tal circunstancia, todo eso empieza a afectar ya al feto. Luego, en la niñez, muchas personas no tienen conocimiento de esto, de que todos los seres humanos partimos de 6 emociones básicas, ¿no? La alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa. Son emociones básicas de todo ser humano. ¿Qué pasa con estas 6 emociones básicas? Influencian igual en el desarrollo del comportamiento de un individuo. ¿Por qué? Porque las redes neuronales se forman en la niñez. Las redes neuronales marcan ya nuestro comportamiento hasta los 8 años de edad. Tenemos ya marcado un comportamiento, un sistema de redes neuronales que nos indican cómo comportarnos y cómo salir ante cada situación de la vida. Ahora, las heridas emocionales influencian directamente en la formación de estas redes neuronales. Hay heridas de abandono, de humillación, de injusticia que se fueron impregnando en nosotros, en la escuela igualmente, en la casa, en donde los abuelitos, en donde el niño se desarrolla, en cada uno de los ambientes en que el niño se está desarrollando, empieza él a absorber ciertos estados emocionales que afectan igual ya a la red del desarrollo de neuronas y por lo tanto al comportamiento, lo que conocemos como personalidad. Se ve afectada ya desde la niñez con este sistema ya que se implanta de las emociones que van viviendo y las heridas emocionales. Es lo que llamamos la famosa mochila emocional,
cargamos con estas emociones, con estos estados emocionales y vamos desarrollando máscaras, ¿no?, de protección ante las circunstancias que se nos van presentando a la vida. Voy a desarrollarme así ante esto o ante esto que se me presenta en la vida a partir de lo que ya viví en la niñez, de esas heridas emocionales que me marcaron, porque eso está marcado en el subconsciente de igual manera muy profundo. Entonces, por eso también es indispensable cambiar estos estados emocionales, estos estados emocionales que están afectando de igual manera nuestro comportamiento, han desarrollado miedo y culpa en nosotros como seres humanos. Siempre vamos a tener ahí esas dos situaciones, el miedo y la culpa a partir de las heridas emocionales.